Buenas tardes, a continuación voy a sustentar la fase 1 del curso de diseño de bases de datos. Nombre del curso: diseño de bases de datos. Fase 1: reconocimiento general del curso. Estudiantes: Zulianila Montenegro Ávila, CEAS Garagoa, 30 del 08 de 2022. Mi nombre es Zulianila Montenegro Ávila, estoy matriculada en el CEAT de Garagoa, cursando quinto semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. Tengo 19 años, vivo en el municipio de Almeida, Boyacá. En el momento no estoy involucrada con trabajos de TIC. Evolución histórica de las bases de datos. En los años 60, que fue el año en que se crearon las bases de datos, salió a la luz el término bases de datos. Además de esto, o sea, cuando salieron el término de las bases de datos, ya se tenía conocimiento sobre escritos antiguos como registros y situaciones, etc. También las empresas adquirieron computadoras facilitando el almacenamiento de información, realizando ya sus registros ya no de manera manual, sino ya de manera digital. Luego de ello siguieron evolucionando las bases de datos con la aparición de dos modelos que en esa época fueron tendencia. Dichos modelos fueron el modelo de base de datos de red, que fue diseñado por Charles Bachman con el propósito de presentar un requisito flexible, dando lugar a una cadena de datos y de enlaces de un sistema de red. El siguiente modelo o el segundo modelo fue el modelo de bases de datos jerárquicas, en la que la información se clasifica en un diagrama de árbol. Acá podemos ver el modelo de bases de datos de red. Tiene, o sea, digamos, esta imagen son ejemplos de lo que serían estos modelos. Entonces ya acá sería como una cadena que de unos conceptos salen otros y, digamos, dependiendo, o sea, sería como una clasificación. Y el modelo de base de datos jerárquicas sería como un diagrama de árbol, que ya no van saliendo varias ramificaciones, sino van de manera directa. La evolución histórica de los años 60, acá como podemos ver en nuestro esquema, acá en nuestro esquema tenemos los años 70. Edgar Frank definió el modelo relacional. Entonces acá podemos evidenciar que el modelo relacional ha marcado el desarrollo de las teorías relacionadas con el modelo de datos. Además, gracias a los aportes del científico inglés Edgar Frank, Larry Ellison diseñó uno de los sistemas de gestión llamado Oracle. En 1924 se crea el lenguaje de consultas estructuradas, o SQL, que es la sigla que lo identifica, lo que ofrece un nivel de programación sencillo, facilitando el acceso y recuperación de la información registrada en bases de datos. Acá podemos evidenciar y mirar un ejemplo de modelo relacional, lo cual es como una secuencia, está formada por una secuencia, y lo que nos muestra acá el ejemplo también del sitio creado Oracle, que nos sirve también como base de datos, ofrece seguridad y demás. Acá siguiendo con nuestro esquema, en los años 80
se extendió la utilidad del lenguaje de consultas estructuradas, dando lugar a una competencia con las bases de datos tipo jerárquicas y de red, las que mencioné anteriormente, que fueron creadas en los años 70. Esto generó una competencia entre las nuevas utilidades del lenguaje de consultas estructuradas, convirtiéndose en un estándar de grandes organizaciones entre 1986 y 1987. Estas organizaciones fueron acá en nuestra diapositiva de los años 80, de la década de los 80. Podemos ver que fueron dos grandes organizaciones llamadas Instituto Nacional Estandarizado Estadounidense, ANSI, la sigla de ANSI, y el otro fue Organización Internacional de Normalización, ISO. Acá podemos ver también una foto o una imagen representativa de lo que son el lenguaje de consultas estructuradas, que está dada por comandos que el usuario digite para crear bases de datos. Continuamos con los años 90, en la que Microsoft lanza un sistema de gestión de base de datos conocidos como Microsoft Access. Entonces acá Microsoft Access fue creado para reunir datos e información desde otras plataformas como Excel. También pues lanzando su sistema de gestión de bases de datos, este nos sirvió en esa época, o también sigue sirviendo, para reunir datos e información desde otras plataformas como Excel. Microsoft o Excel, más bien, fue creado por Microsoft, y desde allí se pueden crear diferentes tipos de bases de datos, las cuales permiten compartir información. También, además, aparece la red informática mundial, conocida como World Wide Web, la cual facilitaría el acceso a diversas bases de datos. O sea, como podemos ver acá, o como nos dice, es mundial y facilitaría, mejor dicho, mundialmente el acceso a muchas bases de datos. Claro que dependiendo de la seguridad, porque por ejemplo acá podemos ver el proceso de Microsoft Access, que desde 1992 ha evolucionado su logo. Esto es la evolución de su logo, pero también es la evolución de los servicios que brinda como tal. Ahí podemos ver que hasta el 2019 ha tenido este logo, pero ha tenido diferentes avances tecnológicos. Continuamos con acá en nuestro esquema. El siglo XXI, avanza el marketing digital. Entonces, el marketing digital se ve reflejado en el comercio de las bases de datos. Acá esto ha provocado que las bases de datos tengan gran desarrollo, porque dependiendo de la calidad de esta, pues la gente las adquiere. Entonces ha crecido mucho este tema, porque ha facilitado el acceso a diferentes personas y a unos buenos precios, ya que pues tiene muchos servicios.
Además, las bases de datos permanecen siendo lideradas por tres grandes sistemas de gestión. En estos últimos años que han pasado, sigue siendo los mismos líderes como Oracle, IBM y Microsoft, pero estos a lo largo de los años han tenido grandes evoluciones, tanto en seguridad, en capacidad de almacenamiento de datos, en diferentes servicios, han llegado a grandes lugares, no solamente en un sitio, sino se han movido de manera eh, pues como sorprendente, ya que dependiendo también del servicio, han llegado lejos y las personas las adquieren por mayor seguridad. Los conceptos seleccionados, que fueron los conceptos que fueron apareciendo a lo largo de esta investigación y a lo largo de la evolución de las bases de datos, entonces tenemos que las bases de datos, como primer concepto tenemos las bases de datos, que como ya sabemos es un conjunto de datos que son almacenados de forma clasificada y organizada. Tenemos por programas especializados. Los programas especializados son aquellos que fueron creados y diseñados específicamente y que sirven específicamente para el manejo de las bases de datos. El marketing digital, de lo que estábamos hablando ahorita, es la promoción de las marcas para conectar con posibles clientes en Internet y otras formas de comunicación a nivel mundial. Siguiente tenemos modelo de bases de datos de red, que como les expliqué anteriormente, pues es la representación en forma gráfica con nodos y asociaciones entre los distintos elementos con la información. Entonces, como se miraba en el ejemplo de la diapositiva, donde nos muestra este modelo. El modelo de bases de datos jerárquicas, que es también un modelo en que los datos se representan en una estructura de árbol. El modelo relacional, el cual es la representación de datos por medio de tablas relacionadas. El lenguaje de consultas estructuradas, que es un estándar informático para acceder y manipular una base de datos. También tenemos la gestión de datos, tenemos Microsoft, tenemos Oracle, tenemos red informática y intercambio de información, que son los conceptos que vinieron apareciendo a lo largo de la evolución de las bases de datos. Tenemos aquí las tendencias. Como primera tendencia tenemos HTAP, Big Data más bases de datos. Entonces estas aplicaciones son con un único sistema capaces de generar, procesar, almacenar y consumir datos, mejorando la experiencia de los usuarios en estas tendencias. Así como HTPA, que es procesamiento híbrido de transacciones, o análisis, que son estas tendencias que han venido creciendo, ya que también pueden utilizarse como almacenes de datos, mejorar cargas de trabajo de procesamiento, permitir realizar transacciones en línea y a realizar diferentes solicitudes. Como segunda tendencia tenemos un sistema nativo en la nube distribuido. Para este año 2022 se estimaba que el 75% de todas las bases de datos migraran a una plataforma en la nube, como todo se está manejando de manera virtual, ya que se ha evidenciado que las empresas están adaptando estos sistemas. La tendencia se refiere a que un sistema nativo en la nube permite que las aplicaciones y los procesos se ejecuten en diferentes software. Como tercera tendencia tenemos plataformas de bases de datos inteligentes y autónomas. Estas contienen capacidades de autoconducción, es decir, a las bases de datos que se ejecutan en plataforma, permitiendo
que las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente. Estos son los diferentes ejemplos que tenemos de cada una de las tendencias de Big Data, de un sistema nativo en la nube más distribuido, que como lo dice acá, proporciona seguridad, flexibilidad, bajo costo también, plataformas de nube, de datos inteligentes y autónomas. También tendríamos otra tendencia que no la incluí, pero que también es importante, la seguridad incorporada. Esta permite que los datos sean más confiables en las bases de datos y proteger las claves de los usuarios. Ejemplos de utilización de bases de datos. Pues desde mi punto de vista, para mí los ejemplos son muy claros, por ejemplo, en las empresas para registrar los diferentes tipos de datos, como de los empleados, las llamadas planillas, nóminas, los datos como tal pertenecientes a la empresa, gastos, costos. Son muchas cosas que se pueden incluir en una base de datos. En las bibliotecas para almacenar los datos sobre los libros, nombres, por ejemplo, cuando los prestan, quién se llevó el libro, cuánto tiene que pagar por el alquiler, etcétera. Registros de transacciones. En las empresas, por ejemplo, que uno hace envíos o hace retiros de ya sea de dineros o de cosas, pues ahí es una base de datos donde se registra toda la información en la que se recorre o se entrega de pedidos, etcétera. Las bases de datos, hay diversidad de ejemplos de la utilización de bases de datos porque se utilizan casi que en todo, hasta uno personalmente. Conclusiones. En conclusión, la creación de las bases de datos han proporcionado gran utilidad y satisfacción para la humanidad, ya que desde tiempos ancestrales se estaba necesitando un sistema digital que permitiera almacenar y organizar la información de forma segura, facilitando su acceso. La utilidad y servicios que brindan las bases de datos se ven reflejados en la mayoría de procesos de nuestra vida cotidiana y en las actividades que realizamos a diario. Manejar un buen programa de bases de datos garantiza seguridad y protección a nuestros datos e información. Como se evidencia, en realidad la vida cotidiana, las bases de datos proporcionan mucha utilidad para realizar nuestros propios registros hasta de datos personales. Bibliografía que utilicé para realizar estas diapositivas y para buscar la información. Muchas gracias por su atención.